La bandera cayó. Los portones se abrieron de golpe y el mundo explotó en un rugido de polvo y gritos. 300 varas de arena pura. A la izquierda, un pura sangre importado de Kentucky con las patas largas como rifles y el pelaje negro brillando bajo el sol de Nayarit. 50.000 pesos de músculo y sangre azul. A la derecha, un burro gris con la crin despeinada y las orejas caídas que esa misma mañana había cargado 3 costales de maíz. Don Eulogio Arévalo acababa de apostar 100.000 pesos. 10 años de trabajo. 3 ranchos. 120 cabezas de ganado. Todo su imperio construido sobre el sudor de peones que ganaban 8 pesos al mes. Frente a él, descalzo y con la camisa remendada, Sabino Cruz sostenía las riendas de ese burro con las manos temblorosas. No tenía nada que apostar excepto su libertad. Si perdía, sería esclavo durante 10 años. La multitud rugió cuando los animales arrancaron. El caballo salió como bala. El burro tropezó en la salida y la gente rió. 10 segundos después, don Eulogio Arévalo comprendió que la soberbia cuesta más que el oro. Pero antes de contarte cómo ese burro voló, compadre, necesitas saber cómo un hombre sin nada se atrevió a desafiar al diablo mismo. ¿Estás escuchando el canal? Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has visto a un rico perder todo por su orgullo? ¿De dónde me oyes, compadre? Dale like al vídeo y suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar. Sabino Cruz nació con las manos vacías y así vivió 28 años. Su padre murió cuando él tenía 15. Una fiebre que llegó con las lluvias y se lo llevó en 3 días. Lo enterraron en una caja de pino que costó 20 pesos. Sabino no tenía 20 pesos. Los pidió prestados a don Eulogio Arévalo con interés del 50%. 13 años después, la deuda había crecido a 200 pesos. Más dinero del que vería en toda su vida. Vivía en un jacal de adobe a las afueras del rancho San Vicente, en las tierras bajas de Nayarit, donde el calor aprieta como puño y el polvo se mete hasta en los sueños. 3 cuartos sin ventanas, piso de tierra apisonada, un petate para dormir y un quinqué que su madre encendía solo cuando era absolutamente necesario porque el aceite costaba. Mamá Lupe lavaba ropa ajena, 12 horas al día arrodillada junto al arroyo, tallando camisas de señores que nunca la miraban a los ojos. Ganaba 6 pesos al mes. Con eso comían ella, Sabino y los 3 hermanos menores. Frijoles, tortillas, a veces un chile. Los domingos, si había suerte, un huevo partido en 5. Sabino trabajaba en el rancho de don Eulogio desde los 15. 8 pesos al mes, 12 horas diarias arreando ganado, reparando cercas, limpiando establos, cargando pacas de alfalfa que pesaban más que él mismo. Las manos se le habían vuelto cuero, la espalda una plancha de dolor constante. Don Eulogio Arévalo era el hombre más rico en 50 millas a la redonda. 3 ranchos, 200 cabezas de ganado. Una casa de 2 pisos con balcones de hierro forjado y pisos de talavera traída desde Puebla. Tenía un caballo que valía más que 100 familias como la de Sabino. Y tenía un talento especial para hacer sentir a los pobres que su pobreza era culpa suya. Cada vez que Sabino pasaba frente a la casa grande, don Eulogio lo miraba desde el balcón como quien mira un insecto. Sin odio, sin interés. Solo con ese desprecio frío que es peor que el odio, porque ni siquiera te considera enemigo. Te considera nada. Sabino nunca respondía. Bajaba la vista y seguía caminando. Pero por dentro algo se iba pudriendo. Algo oscuro que crecía despacito, como las raíces de un mezquite buscando agua bajo la tierra seca. El único ser vivo que Sabino amaba más que a su madre era Platero. El burro llegó a su vida una madrugada de abril 5 años atrás. Sabino regresaba del rancho por el camino de terracería cuando escuchó un gemido débil entre los matorrales. Pensó que era un coyote herido. Se acercó con cuidado y encontró un burrito recién nacido, todavía mojado, temblando sobre la tierra. No había rastro de la madre,
Ninguna huella, ningún olor. Como si el animal hubiera aparecido de la nada. Sabino lo envolvió en su camisa y lo llevó al jacal. Mamá Lupe le dijo que estaba loco, que no tenían ni para comer ellos y ahora iba a alimentar un burro. Pero Sabino no la escuchó. Le dio leche de cabra que compró vendiendo su único par de guaraches. Durante 3 meses durmió en el suelo para que Platero tuviera el petate. El burro creció fuerte, pelaje gris como el humo, orejas largas que se movían como antenas, ojos negros y brillantes que parecían entender cada palabra que Sabino le decía. A los 2 años, Platero ya cargaba los costales de maíz que Sabino llevaba al mercado. A los 3, jalaba la carreta con leña que mamá Lupe vendía en el pueblo. Era un animal de carga como cualquier otro, tranquilo, obediente, nada especial. Excepto que cuando Sabino lo montaba en las noches y salían al camino vacío, Platero corría. Corría como si algo lo persiguiera, como si quisiera alcanzar el viento. Las patas se volvían borrosas y el mundo desaparecía en una nube de polvo, y Sabino sentía que volaban, que no había amo, ni deuda, ni hambre, solo el camino abierto y la libertad pura. Nadie lo sabía. Sabino entrenaba a Platero en secreto, siempre de madrugada, siempre lejos de ojos curiosos. No sabía para qué, no tenía plan, solo sentía que ese burro era especial, que llevaba algo adentro que el mundo todavía no había visto. La humillación pública llegó un sábado de mercado. Sabino había ido al pueblo con Platero cargado de leña. Amarró al burro afuera de la tienda de don Justino Robles y entró a comprar sal. Cuando salió, encontró a don Eulogio Arévalo rodeado de sus hombres, todos riéndose y señalando a Platero. «Mira nada más este animal, compadres», decía don Eulogio con esa voz grave que sonaba a monedas de oro. «Parece que se lo comieron las polillas». Los hombres rieron. Uno de ellos, el tuerto Maldonado, escupió al suelo. «Yo he visto burros feos, patrón, pero este se lleva el premio. Ni para sopa sirve ya». Sabino sintió que la sangre le subía a la cara. Se acercó despacio, con las manos apretadas. «Con permiso, don Eulogio. Voy a llevar a mi burro». Don Eulogio se volteó. Lo miró de arriba a abajo como quien inspecciona una res en el matadero. «¿Tu burro? ¿Este es tu burro, Sabino?» «Sí, patrón». «Qué desperdicio. Un hombre que no puede pagar ni los 20 pesos que debe de su padre muerto y anda cuidando un burro inútil. Deberías venderlo, o mejor, regalármelo. Yo lo haría trabajar de verdad». La gente alrededor se había detenido. 20 personas mirando, esperando. El silencio era peor que las risas. Sabino tragó saliva. Las palabras le quemaban en la garganta, pero no salieron. «Como usted diga, patrón». Se dio la vuelta y jaló a Platero de las riendas. El burro lo siguió en silencio, con las orejas bajas. Mientras se alejaban, Sabino escuchó la voz de don Eulogio a sus espaldas. «Pobres, siempre pobres. Porque Dios no reparte talento entre todos, muchachos». Esa noche un viejo peón del rancho tocó la puerta del jacal. Se llamaba Macedonio. Tenía 70 años y las manos retorcidas por la artritis. Había trabajado toda su vida en ranchos ajenos y nunca había tenido nada propio. Pero sabía cosas que la gente joven ya no sabía. «Sabino, mijo, necesito hablar contigo». Se sentaron afuera, bajo las estrellas. Macedonio encendió un cigarro de hoja y miró a Platero, que dormitaba amarrado a un poste. «Ese burro tuyo no es común». «¿Cómo dice, don Macedonio?» «Hace 30 años conocí una burra en estas tierras. La llamaban la Ceniza. Corría más rápido que cualquier caballo de la región. Ganó 12 carreras antes de desaparecer una noche de luna llena. Dicen que se la llevaron los espíritus del monte. Dicen que era un nahual. Yo no sé si era verdad o mentira, pero la vi correr. Y tu Platero tiene los mismos ojos». Sabino sintió un escalofrío. «¿Usted cree que Platero puede correr contra caballos?»
Macedonio soltó una bocanada de humo. No lo creo, mijo. Lo sé. Llevo 3 meses viéndote salir de madrugada con él. No soy ciego. Ese animal vuela. Y si yo fuera tú, lo demostraría. ¿Contra quién, don Macedonio? Nadie va a apostar contra un burro. El viejo sonrió. Tenía 3 dientes. Contra el más orgulloso. Contra el que no puede soportar que un pobre le gane. Contra don Eulogio Arévalo. Pasaron 2 semanas. Sabino entrenaba a Platero cada madrugada. 300 varas, 400, 500. El burro nunca se cansaba. Cada carrera era más rápida que la anterior. Sabino empezó a cronometrar con un reloj prestado. 10 segundos las 300 varas, 11 en terreno blando, 9,5 cuesta abajo. Números que no tenían sentido. Números de caballo pura sangre, no de burro de carga. Pero Sabino tenía miedo. ¿Y si Macedonio estaba equivocado? ¿Y si Platero solo corría rápido en distancias cortas? ¿Y si en una carrera real se asustaba y perdía? Peor aún, ¿qué podía apostar? No tenía dinero, no tenía tierra, no tenía nada. La respuesta llegó un viernes en la cantina del pueblo. Don Eulogio Arévalo celebraba. Acababa de ganarle 5.000 pesos a un ranchero de Tepic en una carrera de caballos. Había traído a todo su séquito, el tuerto Maldonado, 3 vaqueros, el administrador del rancho. Compraron 10 botellas de tequila y las repartieron entre la gente. Música de guitarras, gritos, risas. Sabino estaba en una mesa del fondo con Macedonio y otros 2 peones. No bebía. No tenía dinero ni para una cerveza. Solo miraba. Don Eulogio se paseaba entre las mesas como rey en su corte. Cuando pasó junto a Sabino, se detuvo. ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿No deberías estar trabajando? Es mi día libre, patrón. Ah, claro, tu día libre. Para venir a mirar cómo los hombres de verdad celebran. Qué triste vida, ¿no? La cantina se había quedado en silencio. Todos miraban. Sabino sintió algo quebrarse dentro de su pecho. 28 años de humillaciones. 28 años de bajar la cabeza. 28 años de ser nada. Se puso de pie. Don Eulogio, quiero hacerle una propuesta. El ranchero arqueó una ceja. ¿Una propuesta? ¿Tú? Esto va a estar bueno. Habla. Quiero apostar contra usted en una carrera. El silencio explotó en carcajadas. Don Eulogio rió tan fuerte que se tuvo que sostener de la mesa. ¿Apostar? ¿Con qué, muchacho? ¿Con tu burro sarnoso? Exactamente. Mi burro contra su mejor caballo. 300 varas. Las sonrisas se detuvieron en seco. Don Eulogio dejó de reír. Lo miró con ojos entrecerrados. ¿Estás borracho? Nunca he estado más sobrio en mi vida. Don Eulogio se cruzó de brazos. Una sonrisa lenta le cruzó la cara. Está bien, acepto, pero con una condición. Si pierdes, trabajas para mí durante 10 años sin sueldo. Serás mi esclavo. Firmaremos un contrato frente a notario. ¿Aceptas? Mamá Lupe estaba en la cantina. Se puso de pie de golpe. «Sabino, no». Pero Sabino no la miraba. Solo miraba a don Eulogio, y por primera vez en su vida no bajó la vista. «Acepto». Don Eulogio extendió la mano. «Trato hecho. La carrera será el próximo sábado, en el hipódromo del pueblo, a las 3 de la tarde, todo el mundo como testigo». Sabino le estrechó la mano. Sintió los dedos gruesos y duros del patrón apretando los suyos. Sintió el peso de lo que acababa de hacer. Cuando salió de la cantina, mamá Lupe lo alcanzó en la calle. Lloraba. «¿Te volviste loco, mijo? ¿Cómo vas a ganarle a un caballo de carreras con un burro?» Sabino la abrazó. «Platero no es un burro cualquiera, mamá. Usted va a ver». Pero esa noche, solo en el jacal, con Platero dormido afuera y el silencio pesado como piedra, Sabino se preguntó si no había firmado su propia sentencia de muerte.
¿10 años de esclavitud o la libertad? Todo dependía de un burro gris con orejas largas que tal vez, solo tal vez, sabía volar. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Sabino Cruz, el peón más pobre del rancho San Vicente, había desafiado a don Eulogio Arévalo a una carrera de caballos. Bueno, no exactamente de caballos, de burro contra caballo. La gente no sabía si reír o llorar por él. En la tienda, en el mercado, en la iglesia, en las esquinas, todos hablaban de lo mismo. Algunos decían que Sabino se había vuelto loco, otros que el sol le había quemado el cerebro. Los más crueles decían que simplemente quería acabar con su miseria de una vez y convertirse en esclavo para dejar de pensar. Mamá Lupe no durmió en 3 días. Se pasaba las noches arrodillada frente al altar improvisado en la esquina del jacal, rezando rosario tras rosario. Las manos le temblaban mientras pasaba las cuentas. Lloraba sin hacer ruido para que Sabino no la oyera. Virgencita de Guadalupe, protege a mi hijo. No dejes que este orgullo lo destruya. No dejes que se convierta en esclavo. Ya perdí al padre, no me quites también al hijo. Los hermanos menores de Sabino, 3 chamacos de 12, 10 y 8 años, miraban a su hermano con una mezcla de miedo y admiración. No entendían todo, pero entendían lo suficiente. Si Sabino perdía, la familia entera quedaría marcada. Los hijos del esclavo. Los hermanos del burro que quiso ser caballo. Sabino intentaba actuar con normalidad. Trabajaba sus 12 horas en el rancho, cargaba las pacas, reparaba cercas, arreaba ganado, pero todos lo miraban diferente. Los otros peones apartaban la vista cuando él pasaba. Nadie le hablaba. Era como si ya lo hubieran enterrado. 3 días después del desafío, don Eulogio Arévalo hizo su movimiento. Llegó al rancho en un camión de carga escoltado por 4 jinetes. En la parte trasera venía una bestia que hizo que todos dejaran de trabajar. Un caballo pura sangre negro como la noche. Alto, musculoso, con las patas largas y finas de los corredores de Kentucky. El pelaje brillaba bajo el sol como si alguien lo hubiera pulido con aceite. Los ojos eran de fuego. Las narinas se abrían y cerraban con cada respiración como fuelles. Don Eulogio bajó del camión sonriendo. «Compadres, les presento a Relámpago Negro, importado directamente de las caballerizas de Louisville. 50,000 pesos de inversión. Ganador de 6 carreras en Estados Unidos, 3 segundos lugares. Nunca ha quedado fuera del podio». El caballo descendió de la rampa con pasos firmes. Cada músculo se movía bajo la piel como cables de acero. Un mozo lo llevaba de las riendas con cuidado, como si cargara dinamita. La multitud que se había reunido soltó un murmullo de asombro. Don Eulogio buscó a Sabino con la mirada. Lo encontró detrás de un grupo de peones. Le sonrió. «Sabino, ven acá. Quiero que conozcas a tu verdugo». Sabino se acercó despacio. Sintió las miradas de todos clavadas en su espalda. Cuando estuvo frente al caballo, don Eulogio le puso una mano en el hombro. «Míralo bien, muchacho. Este animal vale más que todo lo que tu familia ha ganado en 3 generaciones. Y el sábado va a destrozar a tu burro en menos de 15 segundos. ¿Seguro que no quieres retractarte? Todavía estás a tiempo. Yo soy hombre generoso. Acepto disculpas». Sabino miró al caballo. Era impresionante, magnífico. Una máquina perfecta diseñada para una sola cosa: correr más rápido que cualquier otra criatura sobre la tierra. Luego miró a don Eulogio. «No me retracto, patrón. Nos vemos el sábado». Se dio la vuelta y caminó de regreso al trabajo. Las piernas le temblaban, pero no se detuvo. Detrás de él, don Eulogio rió. «Orgulloso hasta el final. ¡Qué desperdicio!». Don Eulogio no se conformó con mostrar el caballo. Organizó carreras de exhibición. El miércoles por la tarde cerró el camino principal del pueblo y montó una pista improvisada de 300 varas. Invitó a todos. Comida gratis, cerveza gratis, música, una fiesta. Relámpago Negro corrió 3 veces. La primera carrera fue contra el viento, solo, sin jinete.
300 varas en 11 segundos exactos. La multitud rugió. La segunda carrera fue contra el mejor caballo del pueblo, un alazán campeón de las fiestas patronales. Relámpago Negro le sacó 5 cuerpos de ventaja, 11 segundos y medio. El alazán terminó jadeando, con espuma en el hocico. Relámpago Negro ni siquiera sudó. La tercera carrera fue contra 2 caballos al mismo tiempo. Ganó por 3 cuerpos, 10 segundos y medio. El jinete ni siquiera tuvo que usar la fusta. Cuando terminó, don Eulogio subió a una tarima improvisada. «Compadres, ustedes han visto lo que han visto». Este es el caballo más rápido que ha pisado estas tierras. Y el sábado va a competir contra un burro de carga, el burro de Sabino Cruz. La multitud estalló en risas. Así que les ofrezco esto. El que quiera apostar en contra de mí, que lo haga. Acepto cualquier apuesta. El que tenga fe en el burrito ese, que ponga su dinero donde está su boca. Silencio. Nadie levantó la mano. Don Eulogio sonrió. ¿Nadie? ¿Ni uno solo? ¡Qué decepción! Pensé que habría al menos un loco entre ustedes. El tuerto Maldonado, administrador de apuestas y hombre de confianza de don Eulogio, se adelantó. «Patrón, yo acepto apuestas en nombre suyo, pero con cuotas justas. Para el caballo, 1 a 1. Para el burro», se rió, 100 a 1. Si alguien apuesta un peso al burro y gana, se lleva 100. Pero primero tiene que perder ese peso, compadres. Uno de los borrachos gritó desde atrás. «Ni regalado apuesto por ese burro». Más risas. Sabino estaba entre la multitud. Solo. Nadie se le acercaba. Sentía las miradas de lástima, las sonrisas burlonas, el desprecio. Macedonio apareció a su lado. Le puso una mano en el hombro. «No les hagas caso, mijo. La gente siempre se ríe de lo que no entiende. Don Macedonio, ese caballo es imposible». «Nada es imposible. Platero es rápido, yo lo he visto, tú lo has visto. Eso es lo único que importa. ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo estoy haciendo mal?» El viejo lo miró con esos ojos hundidos que habían visto 70 años de injusticias. «Entonces perderás. Pero al menos habrás intentado algo. Y eso, muchacho, es más de lo que la mayoría de nosotros hemos hecho en toda la vida». Esa noche, don Justino Robles tocó la puerta del jacal. Don Justino era el juez oficial de las carreras de caballos en la región. Tenía 65 años. Había arbitrado más de 500 carreras en su vida. Era conocido por 3 cosas: nunca aceptar sobornos, nunca equivocarse en las mediciones y nunca, jamás, apostar. Sabino lo recibió con sorpresa. «Don Justino, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarlo?» El viejo entró sin decir palabra. Miró alrededor del jacal. Vio la pobreza, el piso de tierra, las paredes agrietadas, los niños dormidos en un rincón sobre petates raídos. Mamá Lupe, sentada junto al quinqué, remendando ropa con dedos temblorosos. «Sabino, vine a hablar contigo, a solas». Salieron afuera. La noche estaba fresca. Platero dormitaba amarrado a su poste, las orejas caídas. Don Justino sacó un cigarro. Lo encendió despacio. «He visto correr a Relámpago Negro. Es bueno, muy bueno, pero no es perfecto». Sabino sintió un destello de esperanza. «¿Qué quiere decir?» «Los caballos de carreras están entrenados para distancias largas. 400 varas, 500, 1000. Tienen que administrar su energía. Relámpago Negro es un corredor de media distancia. En los primeros 50 metros no es tan explosivo. Necesita espacio para alcanzar su velocidad máxima». «Pero la carrera son 300 varas». «Exactamente. Si tu burro es explosivo en la salida, si tiene aceleración brutal en los primeros 30 metros, puede ganar. No es probable, pero es posible». Sabino miró a Platero. «¿Usted cree que tiene posibilidad?»
Don Justino le dio una calada larga al cigarro. No sé, muchacho. Nunca he visto correr a tu burro. Pero sé esto. He arbitrado 500 carreras. He visto favoritos perder. He visto milagros. Y sé que don Eulogio Arévalo es un hombre arrogante. Y la arrogancia, compadre, es el peor enemigo de un apostador. Le dio una palmada en el hombro. Yo voy a ser el juez el sábado. Y te prometo esto. La carrera será limpia. Nadie va a hacer trampa. Si ganas, ganas. Si pierdes, pierdes. Pero será justo. Cuando don Justino se fue, Sabino se quedó solo con Platero. Le acarició las orejas. Tú y yo contra el mundo, compadre. Tú y yo. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Sabino. Entrenaba a Platero 2 veces al día, de madrugada antes del trabajo y de noche después. Siempre en secreto. Siempre en el camino vacío, lejos del pueblo. Macedonio lo ayudaba. Le enseñó técnicas que había aprendido de viejos jinetes de carreras. La salida lo es todo, mijo. Los primeros 3 segundos. Ahí se gana o se pierde. Tienes que hacer que Platero explote como cohete. No importa lo que venga después. Los primeros 30 metros tienen que ser perfectos. Practicaron la salida 100 veces. 200. Macedonio sostenía un trapo rojo que dejaba caer como bandera. Sabino aprendió a sentir el momento exacto. El instante antes de que cayera el trapo. Tensaba las piernas. Platero sentía la tensión y se preparaba. Cuando el trapo caía, explotaban. Una vez, otra vez y otra. Cronometraban con el reloj prestado. 9 segundos y medio las 300 varas. 9 segundos. 8 y medio en terreno perfecto. Números imposibles para un burro, pero ahí estaban. La noche del viernes, Sabino no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y salió a sentarse junto a Platero. El burro despertó y lo miró con esos ojos negros y brillantes. Sabino le acarició el hocico. Mañana, compadre, mañana todo cambia. O somos libres o somos esclavos. No hay punto medio. Platero movió las orejas, como si entendiera. Sabino apoyó la cabeza contra el cuello del burro. Olía a tierra y sudor y libertad. Yo confío en ti. Sé que puedes. Pero necesito que sepas esto. Pase lo que pase mañana, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias por existir. Se quedaron así hasta el amanecer. Un hombre y un burro bajo las estrellas. 2 pobres contra un imperio. El sábado llegó con un sol abrasador. A las 2 de la tarde, el hipódromo improvisado del pueblo estaba lleno. Más de 1000 personas, familias enteras, gente de ranchos vecinos que había viajado horas solo para ver el espectáculo. Vendedores de elotes, de tamales, de cerveza. Música de banda sonando desde un camión con bocinas. Era una fiesta. Pero también era una ejecución. Don Eulogio Arévalo llegó en su camioneta negra. Bajó vestido con traje de charro completo. Sombrero bordado, botonadura de plata, botas de piel de cocodrilo que brillaban como espejos. Detrás de él venía el camión con relámpago negro. La multitud aplaudió cuando bajó el caballo. Algunos gritaron su nombre. Don Eulogio saludaba como político en campaña. Sabino llegó a pie. Llevaba a Platero de las riendas. Traía puesta su única camisa buena, la que usaba para misa. Pantalones remendados, guaraches viejos que había recuperado de la basura. Cuando la gente lo vio llegar con el burro, el murmullo se convirtió en risas. «Ahí viene el loco. Mira ese burro, parece que se va a caer. 10 pesos a que el burro ni termina». Sabino caminó con la cabeza alta. No miró a nadie. Solo caminó hacia la línea de salida donde don Justino Robles esperaba con su libreta y su cronómetro. Don Eulogio se acercó. Traía una sonrisa enorme. «Sabino, todavía estás a tiempo. Di que todo fue una broma. Yo te perdono. Incluso te bajo un poco la deuda. ¿Qué dices?»
Ya estamos aquí, patrón. Corramos. Don Eulogio rió. Como quieras, pero antes quiero subir la apuesta. Sabino frunció el ceño. ¿Subir? ¿Ya apostamos mi libertad? Sí, pero eso es muy poco. Yo quiero hacer esto más interesante. Apuesto 100.000 pesos, todo mi efectivo, más las escrituras de mis 3 ranchos, más 100 cabezas de ganado, todo. La multitud soltó un grito ahogado. El tuerto Maldonado se acercó corriendo. Patrón, está loco. ¿Para qué arriesgar todo contra un burro? Don Eulogio lo apartó de un manotazo. Porque quiero que todos sepan que cuando Eulogio Arévalo apuesta, lo hace en grande. Y porque quiero que este muchacho entienda la magnitud de su estupidez. Se volvió hacia Sabino. ¿Aceptas? Sabino sintió que el corazón le latía en los oídos. No tengo nada que igualar esa apuesta, patrón. No importa, si ganas te lo quedas todo. Si pierdes, me perteneces durante 10 años. Trato justo, ¿no? Mamalupe, que estaba entre la multitud, gritó: «Sabino, no». Pero Sabino ya había extendido la mano. «Acepto». Don Eulogio se la estrechó con fuerza. «Perfecto, don Justino, que quede registrado. Si el burro gana, Sabino Cruz se queda con 100.000 pesos en efectivo, 3 ranchos y 100 cabezas de ganado. Si el Relámpago Negro gana, Sabino Cruz es mi propiedad durante 10 años». Don Justino escribió todo en su libreta. Su mano temblaba. «Que Dios los ayude a ambos». Los preparativos tomaron 10 minutos. Midieron las 300 varas exactas con una cuerda. Marcaron la línea de salida con cal blanca. Marcaron la línea de meta con 2 postes de madera. Relámpago Negro entró a su portón de salida. Era una estructura de metal improvisada, pero sólida. El caballo se veía enorme ahí adentro. Impaciente. Rascaba el suelo con los cascos. Bufaba. El jinete, un profesional traído desde Guadalajara, lo controlaba con mano firme. Platero entró a su portón. Se veía ridículo al lado del caballo. Pequeño, gris, con las orejas caídas, tranquilo como si fuera a dormir la siesta. Sabino lo montó. Sentía las manos heladas a pesar del calor. Las piernas le temblaban. El estómago le daba vueltas. Don Justino subió a la torre de juez. Levantó la bandera roja. «Jinetes, prepárense». El silencio cayó sobre la multitud como una manta. Sabino se inclinó sobre el cuello de Platero. Le susurró al oído: «Ahora, compadre, vuela». Don Justino levantó la bandera más alto. El mundo se detuvo. 1000 personas conteniendo la respiración. 2 animales tensos como resortes. Un hombre rico apostando su imperio. Un hombre pobre apostando su alma. Don Justino dejó caer la bandera. Los portones se abrieron. Relámpago Negro salió como bala. Las patas traseras se clavaron en la arena y empujaron con toda la fuerza de 50.000 pesos de músculo y entrenamiento. El jinete se inclinó sobre el cuello. La fusta brilló bajo el sol. Platero tropezó. La multitud rió. El burro dio 2 pasos torpes, con las patas delanteras enredadas. Sabino sintió que el mundo se acababa. 3 segundos perdidos. 3 segundos fatales. Pero entonces algo pasó. Platero encontró su ritmo y explotó. No hay otra palabra. Explotó. Las patas traseras se clavaron en la arena como pistones. Las orejas se pegaron hacia atrás. Los ojos se abrieron enormes. Y salió disparado como si algo lo hubiera catapultado. La multitud dejó de reír. Sabino sintió el viento cortarle la cara. Sintió que volaban, que el burro ya no tocaba el suelo, que eran puro movimiento, pura velocidad, pura rabia concentrada en 4 patas grises. A los 50 metros, Platero alcanzó a Relámpago Negro. La multitud rugió. El jinete del caballo miró de reojo, vio al burro, vio que no era posible. Usó la fusta. 1 vez, 2 veces, 3.
Relámpago Negro aceleró, cada músculo trabajando al máximo, cada respiración un incendio. Pero Platero no se quedó atrás. A los 100 metros iban parejos. 100 metros de arena levantándose como humo. 2 siluetas borrosas. El caballo negro como la noche. El burro gris como el amanecer. A los 150 metros, Platero empezó a adelantarse. Centímetro a centímetro. Milímetro a milímetro. Las narinas abiertas. La boca echando espuma. Los ojos salvajes. Ya no era un burro. Era otra cosa. Algo antiguo. Algo que había estado dormido y ahora despertaba. A los 200 metros, Platero iba adelante por medio cuerpo. La multitud estaba de pie, gritando. Algunos lloraban, otros maldecían. Don Eulogio Arévalo estaba paralizado, con la boca abierta, incapaz de creer lo que veían sus ojos. A los 250 metros, Platero iba adelante por un cuerpo completo. El jinete de Relámpago Negro golpeaba al caballo sin piedad. La fusta caía una y otra vez. Pero el caballo ya no tenía más. Había dado todo. Estaba agotado. Mientras que Platero aceleraba. Los últimos 50 metros fueron una eternidad comprimida en 3 segundos. Sabino no respiraba. No pensaba. Solo sentía el cuerpo de Platero moviéndose debajo de él como una tormenta. Sentía la libertad. Sentía la victoria. Y entonces cruzaron la línea. Platero primero. Relámpago Negro un cuerpo y medio atrás. El cronómetro de don Justino marcó 9 segundos exactos. La multitud explotó en un rugido que se escuchó hasta el siguiente pueblo. Durante 5 segundos nadie se movió. 1000 personas congeladas en el tiempo. 1000 bocas abiertas. 1000 cerebros tratando de procesar lo imposible. Un burro acababa de derrotar a un caballo pura sangre de 50,000 pesos. Don Justino Robles miró su cronómetro. Lo miró otra vez. Se quitó los lentes. Los limpió. Volvió a mirar. 9 segundos exactos. Levantó la bandera blanca. ¡El ganador es Platero! El mundo explotó. La multitud rugió como animal herido. Algunos gritaban de alegría, otros de furia. Otros simplemente gritaban porque no sabían qué más hacer. Hombres se abrazaban, mujeres lloraban. Niños corrían hacia la pista sin entender qué había pasado, pero sabiendo que habían presenciado algo grande. Sabino desmontó de Platero con las piernas temblorosas. Apenas podía sostenerse. Las manos le temblaban tanto que tuvo que agarrarse del cuello del burro para no caerse. Platero respiraba fuerte. El pecho subía y bajaba como fuelle. Estaba cubierto de sudor y polvo. Pero los ojos seguían brillando, vivos, salvajes, victoriosos. Sabino lo abrazó. Hundió la cara en el cuello gris y olió el sudor y la tierra y la gloria. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. «Lo hiciste, compadre, lo hiciste». La gente empezó a rodearlos. Primero 5, luego 20, luego 100. Todos querían tocar a Platero. Todos querían ver de cerca al burro que había hecho lo imposible. Macedonio llegó empujando a la multitud. Tenía lágrimas en los ojos. Lo sabía, mijo. La ceniza vive en él. Mamá Lupe se abrió paso llorando y abrazó a su hijo tan fuerte que casi lo ahoga. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. No podía decir nada más. Solo eso. Una y otra vez. Pero en medio de la celebración había un hombre que no se movía. Don Eulogio Arévalo estaba de pie junto al portón de salida. Solo, mirando la pista vacía. El rostro pálido como la cal, las manos colgando a los lados como trapos. El tuerto Maldonado se le acercó despacio. «Patrón, yo no sé qué decir». Don Eulogio no respondió, solo miraba, como si no pudiera creer que el mundo seguía existiendo, como si esperara despertar de una pesadilla. Acababa de perder todo,
100.000 pesos, 3 ranchos, 100 cabezas de ganado, su reputación, su orgullo, su imperio construido durante 30 años de trabajo y humillaciones a otros. Todo destruido en 9 segundos, por un burro. El jinete de relámpago negro desmontó. El caballo estaba exhausto. Jadeaba con la boca abierta. Espuma blanca le colgaba del hocico. Había dado todo, pero no había sido suficiente. «Lo siento, patrón», dijo el jinete. «Hice todo lo que pude. Ese animal, ese burro, nunca había visto nada igual». Don Eulogio seguía sin hablar. Solo miraba. Don Justino Robles se acercó con su libreta. «Don Eulogio, necesito que firme el acta. La apuesta está registrada. Sabino Cruz es el ganador legal, 100.000 pesos en efectivo. Las escrituras de los 3 ranchos, San Vicente, El Mezquital y La Providencia. Y 100 cabezas de ganado registrado». Don Eulogio volteó a verlo, los ojos vacíos. «¿Y si no firmo?» «Entonces lo demando, y pierde igual. Pero también pierde su palabra. Y en estas tierras, compadre, un hombre sin palabra no es hombre». Silencio. Luego, muy despacio, don Eulogio extendió la mano. «Dame la pluma». Firmó. La mano le temblaba tanto que la firma salió ilegible. Pero ahí estaba. Su nombre. Su ruina. Cuando terminó, le entregó la pluma a don Justino y se dio la vuelta. Caminó hacia su camioneta sin mirar a nadie. Subió. Arrancó. Se fue. Nadie lo volvió a ver ese día. La transferencia de propiedades tomó una semana. Don Justino se encargó de todo. Las escrituras, los documentos, los registros en el catastro. Todo legal, todo en orden. Sabino Cruz, el peón que ganaba 8 pesos al mes, se convirtió en dueño de 3 ranchos valorados en más de 200.000 pesos. El dinero en efectivo se lo entregaron en una maleta de cuero. Sabino la abrió en el jacal, rodeado de su familia. Mamá Lupe se persignó 3 veces cuando vio los billetes. 100.000 pesos. Más dinero del que verían en 10 vidas. Los hermanos menores tocaban los billetes con miedo, como si fueran a quemarse. Sabino los miró a todos. «Esto no es solo mío, es de todos. Mamá, usted nunca más va a lavar ropa ajena. Muchachos, ustedes van a ir a la escuela. Vamos a salir de este jacal. Vamos a vivir como gente». Mamá Lupe lloraba. «Gracias, Virgencita. Gracias, Diosito. Gracias». Pero Sabino no se olvidó de dónde venía. La primera cosa que hizo fue pagar todas las deudas de la gente del pueblo. Fue casa por casa, jacal por jacal, preguntando quién debía dinero, quién estaba atrasado en el alquiler, quién no podía pagar medicinas, quién había empeñado sus herramientas. En una semana había repartido 20.000 pesos. La gente no lo podía creer. Algunos se arrodillaban frente a él, otros lloraban, otros simplemente lo abrazaban sin decir palabra. Sabino siempre decía lo mismo. «Yo sé lo que es vivir con deudas. Yo sé lo que es no dormir por las noches pensando en el dinero que debes. Nadie merece vivir así». Macedonio fue el primero en recibir dinero. 5.000 pesos. El viejo se negó. «No, mijo, yo no hice nada. Solo te dije lo que ya sabías. Usted me dio esperanza cuando nadie más creía. Eso vale más que todo el oro del mundo. Tome el dinero. Compre una casa. Descanse. Ya trabajó suficiente en esta vida». Macedonio aceptó llorando. Don Justino Robles también recibió un regalo. 3.000 pesos. «Por ser el único hombre honesto que he conocido», le dijo Sabino. «Y porque sin usted, don Eulogio habría hecho trampa y yo estaría de esclavo ahorita». Don Justino guardó el dinero y nunca dijo cuánto era. Pero la gente supo porque un mes después abrió una escuela gratuita para niños pobres en el pueblo. Don Eulogio Arévalo desapareció. Dejó el pueblo una semana después de la carrera. Se fue sin avisar, sin despedirse. Simplemente subió a su camioneta una madrugada y se fue. Algunos dijeron que se fue a Guadalajara.
otros que a la Ciudad de México, otros que cruzó la frontera hacia Estados Unidos. La verdad nadie la supo hasta años después. Lo que sí supieron fue que bebía, mucho. Se lo encontraban en cantinas de mala muerte, borracho, hablando solo. Siempre contaba la misma historia. Como un burro lo había destruido, cómo había perdido todo. La gente se reía de él. El hombre que había sido el más rico de la región ahora era un borracho que pedía prestado para la siguiente copa. El tuerto Maldonado lo vio una vez en Tepic, 3 años después de la carrera. Estaba sentado en la banqueta afuera de una pulquería, flaco, sucio, con la ropa rota, olía a orines y alcohol. «Patrón, ¿es usted?» Don Eulogio lo miró con ojos vidriosos. «Ya no soy patrón de nadie. Soy nada. Un burro me convirtió en nada». Maldonado le dio 20 pesos. Don Eulogio los agarró y entró a la pulquería sin decir gracias. Fue la última vez que alguien lo vio vivo. 6 meses después encontraron su cuerpo en un cuarto de hotel de quinta en Mazatlán. Murió de cirrosis. Solo, sin familia, sin amigos, sin un peso. Lo enterraron en una fosa común. Ni siquiera tuvo lápida. El hombre que había sido dueño de 3 ranchos terminó en un hoyo sin nombre. Sabino, por su parte, se mudó con su familia al rancho San Vicente, la casa grande que antes había sido de don Eulogio. Pero no se volvió como él. Contrató a todos los peones que había despedido don Eulogio. Les pagó el doble de lo que ganaban antes. Les dio casas dignas, comida, escuela para sus hijos, atención médica. El rancho prosperó. En 5 años había duplicado el ganado. En 10 era el rancho más productivo de la región. Pero no por explotación, por respeto, por dignidad, por pagar lo justo. Sabino se casó con una muchacha del pueblo. Tuvieron 4 hijos. Les enseñó a trabajar la tierra, pero también les enseñó a leer, a escribir, a estudiar. El dinero se acaba, les decía, el conocimiento nunca. Mamá Lupe vivió hasta los 82 años. Los últimos 20 los pasó sentada en el portal de la casa grande, tejiendo y contándoles historias a sus nietos. Nunca volvió a lavar ropa ajena. Nunca volvió a pasar hambre. Murió en paz, rodeada de familia, con una sonrisa en la cara. La enterraron en el cementerio del pueblo, con un funeral al que asistieron 300 personas. Sabino mandó hacer una lápida de mármol que decía: Guadalupe Cruz, madre, guerrera, santa. Pero la verdadera estrella de la historia siempre fue Platero. Después de la carrera, Sabino nunca volvió a correrlo, ni una sola vez. Ya demostró lo que tenía que demostrar, decía. Ahora que descanse. Platero vivió en el rancho como rey. Tenía su propio establo, su propia área de pastoreo, comida de la mejor calidad, un mozo que lo cuidaba y lo cepillaba todos los días. La gente venía de pueblos lejanos solo para verlo, para tocar al burro legendario, para tomarse fotos con él. Sabino nunca cobró un peso por las visitas. Platero no es mío, decía, es de todos, es del pueblo, es de los que no tienen voz. Los niños lo adoraban. Platero se dejaba montar, se dejaba acariciar, caminaba despacio para que no se cayeran, como si supiera que era especial, como si entendiera que era más que un animal. Macedonio visitaba a Platero todos los días hasta que murió. Se sentaba junto a él y fumaba sus cigarros de hoja. Le hablaba en voz baja. Yo sabía que eras hijo de la ceniza. Lo supe desde el primer día. Ella está orgullosa de ti, compadre. Donde quiera que esté, está orgullosa. Platero vivió 25 años. 25 años de vida tranquila, de pasto verde, de niños riendo, de caricias, de respeto. Una mañana de marzo, Sabino lo encontró acostado en su establo, tranquilo, con los ojos cerrados, sin dolor, como si simplemente hubiera decidido que ya era hora de descansar. Murió dormido, como un rey. Sabino lloró como no había llorado desde niño.
Abrazó el cuerpo de Platero y le agradeció. Le agradeció por la libertad, por la dignidad, por la esperanza, por demostrar que lo imposible solo es imposible hasta que alguien lo hace posible. Lo enterraron en el rancho, bajo un mezquite viejo y grande. Sabino mandó hacer una lápida de piedra volcánica que decía: Platero, 1920 a 1945. El burro que voló. El burro que nos enseñó que la grandeza no está en la raza, sino en el corazón. Todos los años, el día del aniversario de la carrera, la gente del pueblo llevaba flores a la tumba. Y todavía lo hacen. Sabino Cruz vivió hasta los 78 años. Vio crecer a sus hijos, vio a sus nietos, vio prosperar al pueblo que una vez fue pobre y olvidado. Nunca perdió la humildad, nunca olvidó de dónde venía. Siempre comió frijoles, siempre usó ropa sencilla, siempre se sentó a platicar con los peones como si fueran sus hermanos, porque lo eran. Murió una tarde de octubre, sentado en el portal de su casa, mirando el atardecer, con un vaso de agua en la mano y una sonrisa en los labios. Sus últimas palabras fueron: Gracias, Platero. Nos vemos del otro lado, compadre. Lo enterraron junto al burro, bajo el mismo mezquite. La lápida dice: Sabino Cruz, 1897 a 1975. El hombre que se atrevió a soñar. El hombre que le ganó al diablo con un burro gris. Hoy, 80 años después de aquella carrera, la historia sigue viva. En Nayarit, en las cantinas y en las plazas, los viejos todavía cuentan la leyenda de Platero. Algunos dicen que era un burro común que tuvo un día de suerte. Otros dicen que era un nahual, un espíritu vengador, la reencarnación de todos los pobres que alguna vez fueron humillados. La verdad, compadre, nadie la sabe. Pero sí sabemos esto. Existe un corrido. Se llama El burro que voló. Se canta en las fiestas, en las bodas, en los bautizos, cada vez que alguien necesita recordar que lo imposible existe. La letra dice así: En Nayarit hubo un burro de color gris como el alba. Le ganó al caballo negro y al patrón le rompió el alma. Platero fue su nombre, Sabino fue su hermano. 9 segundos de gloria contra un siglo de tirano. Dicen que era un nahual, dicen que era del diablo. Yo digo que era un milagro para el pobre y el olvidado. Y cada vez que ese corrido suena, la gente recuerda. Recuerda que la soberbia destruye, que la humildad construye, que no importa qué tan pobre seas, qué tan pequeño parezcas, qué tan imposible se vea el camino. Si tienes corazón, si tienes fe, si tienes a alguien en quien confiar, puedes volar. Porque al final, compadre, no se trata de qué tan rápido corres, se trata de para qué corres. Y Platero corrió por la libertad, por la dignidad, por demostrar que en este mundo no hay razas superiores, ni entre animales, ni entre hombres. Solo hay corazones grandes y corazones pequeños. Y Platero tenía el corazón más grande que estas tierras han conocido. Todavía hoy, si pasas por Nayarit y preguntas por el rancho San Vicente, te van a llevar. Te van a mostrar la tumba bajo el mezquite. Te van a contar la historia. Y si tienes suerte, algún viejo te va a cantar el corrido completo. Y cuando termine, te va a mirar a los ojos y te va a decir: ¿Tú qué crees, compadre? ¿Era un burro común o era algo más? Y ahí es donde la historia se vuelve tuya. Porque cada quien decide qué creer. Cada quien decide si los milagros existen o no. Yo solo sé esto. En 1945, en un pueblo polvoriento de Nayarit, un burro gris corrió 300 varas en 9 segundos. Y al hacerlo, cambió el mundo. Al menos el mundo de un hombre que se atrevió a soñar. Acabas de escuchar el vídeo. Gracias por quedarte hasta el final, compadre.
Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.